Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Salud del Senado. Pueden tomar asiento, por favor. Saludamos a los colegas presentes, a sus asesores, a los invitados especiales que los vamos a identificar cuando entremos ya a los puntos de la tabla. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señora presidenta, han llegado dos oficios, una de la directora de presupuestos, con la que da respuesta a uno enviado por esta comisión, relativo a la incorporación a la canasta GES de diabetes tipo 1, el sensor de monitoreo no invasivo de glicemia, documento que también se le va a llegar a sus correos. El número 2 de la ministra de Salud, con la que da respuesta a otro enviado por esta comisión, sobre información sobre indicación al proyecto de ley de endometriosis que le otorgue mayor eficacia o por incluir dicha patología al GES. Como les digo, ambos documentos van a ser enviados a vuestros correos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, colegas. Damos la bienvenida también a la senadora Proboste, que nos va a acompañar en reemplazo al senador Flores el día de hoy. Vamos a empezar, senador Chaguán. Sí. No, gran senador. No, sí. No está mal. No está mal. Senador Chaguán. No, simplemente, Presidenta, señalar que estamos frente a una conmoción pública, como lo vimos ayer respecto de la situación de los funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas falso fraudulentas. Salir del país. Pero yo quiero insistir, y ojalá podamos mandar un oficio, porque estos funcionarios públicos, que son los menos, finalmente producen un fenómeno de destrucción de imagen de todos los funcionarios públicos de Chile, y la gran mayoría hacen un trabajo honesto y esforzado durante mucho tiempo sin hacer mal uso de este tipo de argucias. Entonces, primero, sostener que acá es muy relevante que el gobierno cumpla la palabra empeñada de enviar un proyecto de ley que establezca, como hemos pedido reiteradamente, yo por lo menos hace 10 años vengo pidiendo esto, pero que ya hay un compromiso presidencial y espero que se ejecute antes y que sea parte de la cuenta pública, un órgano independiente contralor tanto en el seguro privado de salud como en el seguro público de salud, porque estas defraudaciones que se dan en el sector público también se dan en el sector privado, y lo que se afecta fundamentalmente es el presupuesto de salud. No olvidar que el 46% del 7% de salud de los trabajadores chilenos, o sea, 4,6% del 7% se va al pago de licencia. Y por tanto, ese financiamiento entra a competir con el ahogo financiero que hoy día tienen los hospitales públicos, con el cierre de 9 pabellones en el Van Buren. O sea, lo que quiero señalar es que no es que pague Moya, porque pareciera que esto es una defraudación donde paga Moya, paga el Estado, paga alguien. No, pagan los que están en lista de espera para una patología o para una atención de un segundo prestador en cáncer o que le suspendieron una operación. Pero vuelvo a insistir, esas defraudaciones también se dan en el sector privado. Y yo quiero que se persiga en el sector privado y en el sector público con el mismo rigor, primero. Segundo, que acabemos con los temas que yo creo que son incentivos perversos. Primero, los periodos de carencia, porque eso genera un incentivo perverso para que el médico otorgue más licencia de que requiere el trabajador porque le pague la licencia. 2. 3. Que tengamos capacidad de entender que acá se requiere asumir algunos temas estructurales del sistema que no han sido observados con la agudeza y con el rigor que se requiere. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que disfrazan las enfermedades profesionales, o sea, las enfermedades del trabajo, a través de enfermedades comunes para bajar sus números? ¿O qué pasa, en este mismo caso, con licencias médicas otorgadas más allá de los plazos establecidos y que son salud incompatible con el cargo, en el caso del sector público, que ahí hay otra? Por eso yo he dicho que esto es una punta de un iceberg. Y decirle además que en esta misma comisión, después de hablar con la directora de la Compin, porque yo me enteré de esta defraudación hace un año, hice las conferencias de prensa, a nadie le importó, solicité los recursos que pedía la Compin, que eran 2.000 millones para fortalecer la Contraloría Interna. Esos recursos no llegaron y fueron denegados por el ministro de Salud.
El ministro de Salud negó 2.000 millones. Lo pedimos acá, lo pedimos en la sala del Senado, lo pedimos durante la discusión del presupuesto para fortalecer la Contraloría Interna y esos recursos no llegaron. Entonces yo con esto termino, Presidenta. Entonces acá también hay responsabilidades políticas. En términos de cómo logramos generar un sistema donde la fe pública vuelva a ponerse sobre la mesa. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Chaguán. Entiendo que el senador Gaona se va a referir al punto, porque estaba la senadora... Estamos en varios, ¿no? ¿Sí? Sí, no, ¿Sobre el pero mismo después punto? de la senadora. Ok. Después Senadora Proboste, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Mire, la semana pasada, el día jueves, tras concurrir al hospital de Copiapó, al hospital regional, tras una balacera y que va a ser producto de la conversación que tendremos también a continuación en la cuenta con la presidenta de la Confusam, pero quiero referirme a un hecho que fue parte de la visita en la que estuvimos en el hospital regional. Se acercó un grupo de pacientes de la ciudad de Vallenar, pacientes que tienen que concurrir hasta el hospital de Copiapó para poder realizar sus diálisis. Ellos iban en un vehículo del hospital, en una camioneta del hospital, y bueno, son 2 horas de traslado desde la ciudad de Vallenar a Copiapó. Ellos habían iniciado este viaje antes de las 7 de la mañana, eran cercanos a las 5 o 6 de la tarde, y estaban allí esperando porque una de las pacientes que habían sido trasladadas se había descompensado, y por lo tanto esa espera se alargaba eternamente. El punto es que el vehículo que los trasladaba esa mañana, que era el vehículo del hospital, no tenía combustible. Había tenido que devolverse para cargar combustible a la ciudad de Vallenar. Muchas veces esos pacientes, según su relato, eran trasladados en una ambulancia. Las condiciones muy complejas con las cuales un paciente termina su proceso de diálisis, la carretera además está en mal estado, hay cortes en el camino, ellos decían esto es una verdadera coctelera. Pero además, Presidenta, mire, hay una cantidad importante de pacientes, 9 pacientes de la comuna de Alto del Carmen, que se trasladan hasta la ciudad de Vallenar. Esto es una comuna que es eminentemente rural. 7 de ellos se trasladan a un centro privado de diálisis, 2 lo hacen en el hospital. Por lo tanto, yo quisiera solicitar se pueda oficiar al Ministerio de Salud para conocer si es que en las licitaciones que nosotros hemos aprobado en la ley de presupuesto, recursos para el traslado de los pacientes, están considerados primero los recursos para trasladar a los pacientes de la comuna de Alto del Carmen al centro de referencia de diálisis. Y segundo, cuáles son las condiciones en las que efectivamente se debe garantizar el traslado de los pacientes dializados, tanto de las comunas de Huasco, de Freirina y de Vallenar, cuando no puedan hacer su diálisis en la ciudad de Vallenar y lo tengan que hacer a Copiapó. Entonces, quisiera solicitar que el Ministerio de Salud pueda entregar la información respecto de cuál es el grupo de pacientes que se encuentra considerado en los procesos de licitación vigentes para el traslado de los pacientes, y particularmente quiero hacer hincapié en la situación de los pacientes de Alto del Carmen, que informen en detalle cómo está contemplado el traslado de los pacientes para su diálisis, cuántos son los recursos que están comprometidos en ello y cuál es el universo de pacientes que esto cubre. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senadora Proboste. Entonces tomamos el acuerdo para enviar oficio al Ministerio de Salud sobre el tema de la licitación para el traslado de pacientes dializados, especialmente de la comuna de Alto del Carmen. Senador Gaona, por favor. Sí, Presidenta. Quisiera solicitar, no sé si puede ser una sesión o nos pueden enviar información. Yo prefiero que sea una sesión para poder conversar respecto del financiamiento de la ley Ricardo Soto. Hay muchísimas dificultades, no hay financiamiento para incorporar nuevas patologías y tampoco para actualizar los tratamientos. Entonces, quisiera, no sé si, Presidente, usted le puede comentar al presidente titular para que podamos tener parte de una sesión en que la ministra nos pueda comentar respecto del estado de la situación de la ley Ricardo Soto, cómo eso se va a complementar con la ley que acabamos de aprobar de enfermedades raras y poco frecuentes también, y cómo vamos y qué se está haciendo respecto de los acuerdos de riesgo compartido y qué negociaciones hay, por ejemplo, con farmacéuticas para abordar
patologías que no estando en la ley Ricardo Soto son acotadas en términos de casos dentro del país y que puedan ser abordadas ya sea por acuerdo de riesgo compartido o pueda ser vía negociaciones directas con farmacéuticas específicas. Que es en el fondo que un poco nos actualice la ministra de la ley Ricardo Soto. Eso en primer término. En segundo término, no sé si ya estará listo lo que tiene relación con la licitación o el estado de avance. Quisiéramos saber también de la modalidad complementaria de cobertura del FONASA. Me gustaría conocer de parte del FONASA si esto está, cuál es el estatus, el estado de avance, cuáles son los plazos. Es decir, cuándo se va a empezar a implementar, cuándo las personas van a poder decir, ¿sabe qué? Puedo contratar ya este seguro, ya sabe qué, puedo irme a atender. Quisiera tener una especie de cronograma estimativo, por supuesto, de cuándo esto estaría ya operando, porque entiendo que ya se hizo la licitación. Espero que las compañías aseguradoras se hayan interesado y podamos tener esta modalidad de cobertura complementaria ya vigente en lo más rápido posible. ¿Por qué le pregunto esto también, del tema de la Ricardo Soto? Porque ya el Estado ha gastado 81.000 millones. 81.000 millones el año 2024 gastó el FONASA en el pago por demandas judiciales por el no tratamiento de enfermedades raras. Entonces, al final, lo que estamos haciendo acá es no financiar la ley Ricardo Soto y estamos pagando por la vía del ámbito judicial. El senador José Guay tiene mucha experiencia en eso, y además estamos llegando tarde, porque cuando ya los tratamientos ya o no tienen los efectos deseados o en definitiva se pierde valioso tiempo para los pacientes. Entonces a lo mejor vale la pena sincerar esto, porque vamos a seguir teniendo demandas judiciales por estos temas de la enfermedad rara y la no atención, y el tema ya está jurisprudenciado, por eso como se dice en la corte ya. Y por eso también respecto de eso, de cuánto se está pagando y qué es lo que se ha estado pagando en términos de demandas judiciales por el no acceso a tratamiento. Eso, Presidenta, por ahora. Muchas gracias, senador Gaona. Les propongo que tomemos el acuerdo. El presidente decidirá, obviamente, en qué espacio y fecha, pero analizar los temas que ha planteado el senador Gaona, y Ricardo Soto y otros. Yo también quiero solicitar un oficio para el Ministerio de Salud. El año 2023 yo lo planteé en esta misma comisión. El Servicio de Salud Aysén adquirió un equipo TAC o escáner odontológico. Ese equipo estuvo guardado en bodegas del Servicio de Salud durante un año. Después se nos informó de parte del Ministerio de Salud, a solicitud vía oficio también, de un cronograma para la instalación de este equipo, que es bien importante, sobre todo porque la lista de espera odontológica en la región de Aysén es bien significativa. Y lo que estableciera que de marzo a junio de 2025, que es la última etapa del cronograma, se iniciarían o ya se estarían ejecutando las obras para instalar este TAC. Eso no ha ocurrido. Entonces quiero solicitar que podamos oficiar para que se nos informe claramente las razones del cambio en las fechas y cuándo estaría finalmente instalado el TAC odontológico en el Hospital Regional de Coyhaique. Entonces, si no hay más puntos varios, vamos a pasar al primer punto de la tabla. Quiero saludar también a los invitados del día de hoy. Está presente el subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Bernardo Martorell. Bienvenido, subsecretario. Vía Zoom, subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. Y también está presente la presidenta de la Confusam, la señora Gabriela Flores. Muy bienvenida, presidenta. El primer punto, nosotros tenemos que votar la reapertura del debate del proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que obliga a los establecimientos de expendio de comidas o alimentos a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes, lo que se ha llamado la ley del vaso de agua. Entonces, secretario, por favor. Lo que corresponde es votar la reapertura. Ya fue pedida la semana Así pasada, es. pero hay que tener presente que también la sala encomendó, digamos, la función con la moción del senador Osandón. Así es. Entonces vamos a votar primero la Así reapertura y a continuación también dar por incorporado. En votación la reapertura del debate. Senador Chaguán. Senadora Proboste. Señora Presidenta. A favor.
Voto a favor. Resultado de votación, 3 votos a favor, ninguno en contra, por lo tanto queda reabierto el debate. Y se entiende también que se va a Se fusionar fusionaron los proyectos originales por que instrucciones también de habían la surgido sala. por integrantes de esta comisión. ¿Estamos Y- de acuerdo entonces? Y sin perjuicio de eso, la señora presidenta también ha pedido invitar a la Asociación de Restaurantes, digamos, para que Sí, emitan su opinión sobre el gastronómicos. particular. Así es. Muchas gracias. El punto 2 de la tabla, no estamos convocados para analizar la situación de seguridad en los centros de atención primaria de salud de más alto riesgo. Nosotros este es un tema que habíamos dejado pendiente. Hoy día queremos darnos un buen espacio para poder abordar este tema. Y le quiero dar la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Bernardo Martorell. Igual saludo a Cristian Miquel, que asesor legislativo está presente en la sala. Subsecretario. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todos. Por su intermedio también saludar a los demás honorables y los asistentes a esta comisión. La presentación del trabajo que hemos estado realizando, esta es la segunda reunión que tenemos en este espacio para hablar sobre la materia de seguridad en nuestros establecimientos de atención primaria. La anterior fue hace 2 semanas, en el que presentó la Confusam, presentamos nosotros también los avances en materia de seguridad de los establecimientos de atención primaria, y para esta reunión además nos hemos coordinado con quienes hemos estado trabajando en la Subsecretaría de Seguridad y si le parece a usted, Presidenta, el Subsecretario de Seguridad Pública va a mostrar el trabajo que hemos estado realizando en conjunto con una presentación y luego podemos también complementar esa presentación. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a entregar la palabra entonces al subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Primero chequear si me escuchan bien. Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación. No me siento muy bien de salud, ese es el motivo por el que estoy de manera telemática hoy día. Como decía el subsecretario Martorell, efectivamente vamos a dar cuenta de una estrategia de seguridad que hemos implementado en los establecimientos de salud. Los antecedentes de esta estrategia dan cuenta de que en el año 2024, en el segundo semestre, en la antigua Subsecretaría del Interior, en coordinación con la Subsecretaría de Redes y Carabineros de Chile, se diseñó una estrategia que orientada a mejorar las condiciones de seguridad de los hospitales y centros de atención primaria. Una serie de acciones que son distintos ejes dentro de esta estrategia. Las instituciones que participan de la creación de la estrategia son los gremios de salud, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ministerio Público, la Subsecretaría, los gobiernos locales, regionales en particular. El trabajo fue traspasado desde la Subsecretaría de Interior, por supuesto, a la Subsecretaría de Seguridad Pública, una vez creado el Ministerio de Seguridad el 1 de abril. ¿Cuáles son los ejes de intervención? Son 5: la presencia y resguardo policial, la protección de los establecimientos y sus comunidades, el mejoramiento de la gestión del entorno, el fomento a la denuncia y la promoción del buen trato funcionario y funcionarios de salud. La estrategia se focaliza específicamente en 127 centros de salud de atención primaria y 193 hospitales, bajo criterios de categorías de extremo, muy alto, alto, medio, y bajo y total respecto de riesgos de seguridad. Luego de haber aplicado la matriz de riesgos a los distintos centros, la matriz nos arrojó la existencia de 9 APS que deberían ser calificados de extremos y 46 hospitales que tenían que ser calificados de extremos también, y 26 muy altos en el caso de la APS, y así sucesivamente como se muestra en la imagen. Dada esta categorización, que además adelanto a la comisión, estamos en pleno proceso de reevaluación o de actualización de esta categorización, es que hemos empezado el trabajo, o sea, lo partimos en realidad, y les vamos a comentar el estado de situación actual de esta estrategia. La implementación considera la instalación de una mesa permanente de trabajo
liderada por las distintas delegaciones presidenciales regionales y a partir del 1 de abril por las Seremías de Seguridad Pública, en la que deberían participar DPR, tanto los regionales como los provinciales, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Seremia de Salud, gremios y otros actores locales que sean de relevancia. Lo importante para nivel de implementación es que estas mesas se encuentran instaladas y en operación en todas las regiones. Tenemos cumplida esa parte de la mesa. Bueno, acá hay unas fotos que dan cuenta de las reuniones que ya se han sostenido en el marco de este plan. Además, todas ellas ya se encuentran trabajando en un plan de acción regional. Eso es súper importante enfatizarlo, que es que este trabajo es como único en nuestro país, en el sentido de que el trabajo interinstitucional que estamos desarrollando da cuenta de que ya tenemos un plan de acción regional en materia de seguridad en centros de salud andando. Por eje, en el caso del primer eje, que es la presencia y resguardo policial, tenemos 9 centros categorizados de extremos, de los cuales 4 cuentan con un punto fijo de parte de Carabineros, que la razón por la que cuentan esos 4 es porque había o lo construimos, o había, ya existía, y en el caso en que no aplica, sí aplica la vigilancia especial. Por ejemplo, para dar un ejemplo de por qué en algunos casos no hay punto fijo, en el caso de el CEFAM de Juan Pablo II de La Serena, la verdad es que la subcomisaría que se encuentra y casi inmediatamente a 10 metros hace necesario el punto fijo. Por dar ejemplos de por qué hay veces en que hay punto fijo y hay veces que hay vigilancia especial. Los centros de categoría muy alta, alta, medio, baja, se mantienen servicios de vigilancia especial exclusivamente en horarios priorizados y según disponibilidad de recursos. Respecto a los hospitales de Carabineros de Chile, se mantienen 30 servicios, respecto a los hospitales, Carabineros de Chile, mantiene 30 servicios diarios de punto fijo en la actualidad, de los 46 que son categorizados como extremos, y los otros 16 contarían con un servicio de vigilancia especial. En esas circunstancias se encontraba, por ejemplo, el hospital de Copiapó, que tenía vigilancia especial, pero luego de los hechos que ocurrieron el 21 de mayo, la Seremi de Atacama de Seguridad Pública está gestionando con la General de Zona la presencia de un punto fijo en el hospital de Copiapó. Carabineros registra los siguientes resultados de labor a los 100 metros a la redonda durante el periodo que va desde el inicio de la implementación hasta el 30 de abril de 2005. 27.868 controles de identidad vehiculares, 1.045 infracciones en el marco de fiscalizaciones, 484 detenidos, 105 en la región metropolitana y 309 en regiones. La mayor cantidad de detenidos en realidad es por órdenes vigentes, seguido además de las lesiones o amenazas que se producen al personal en este tipo de centros de salud. Importante también remarcar que en las 13 regiones del país reportan acciones de coordinación con las policías. Es decir, hay mayor presencia policial debido a que ya tenemos una estrategia como focalizada en estos centros de salud, como por ejemplo, ¿cuáles son estas estrategias, acciones de coordinación? Intercambio de contactos telefónicos entre los encargados de los establecimientos y las jefaturas policiales más cercanas, y un teléfono especial entre directores de salud y Carabineros de Chile para reportar inmediatamente hechos que puedan ser de relevancia para temas de seguridad. Dentro del eje 2, que es la protección de los establecimientos y sus comunidades, tenemos 9 regiones que presentan avance en este eje, están presentes acá en la lámina. Destacan en este eje las capacitaciones a funcionarios. Bueno, ahí hay una lámina que, si se fijan, da cuenta, o sea, una imagen, perdón, que da cuenta de la realización de esta capacitación a los funcionarios por parte del programa de apoyo a víctimas de la SPD. Y también en materias de primer auxilio psicológicos para la atención de víctimas. Esta capacitación ha sido dirigida a referentes de seguridad de los propios APS y a los directores de los servicios de salud. Es súper importante hacer presente que tenemos una jornada prevista para el 13 de junio de este año, en donde el Departamento de Seguridad Privada de la SPD con el Departamento de Seguridad Privada de Carabineros van a realizar una jornada de capacitación nacional para todos los centros de salud el día 13 de junio del 2025. Dentro del mismo eje 2 tenemos un plan de acción interno de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que también complementa este trabajo interinstitucional, en donde ya se encuentran dentro de los 29 servicios protocolos activos frente a eventos violentos, también orientaciones técnicas entregadas para diseñar espacios seguros en la APS, actualizaciones de normativas, por ejemplo, la norma administrativa número 28 sobre agresiones será actualizada en este segundo semestre, nuevas herramientas de gestión. En agosto de este año se lanza la nueva plataforma de reporte de agresiones para mejorar el monitoreo y análisis de seguridad. Un dato que hemos detectado en las mesas regionales, Presidenta, es que muchas veces es complejo la forma en que se reporta una determinada agresión para que sea delictiva o no delictiva. A veces hay zonas grises que hemos
logrado ir despejando a medida que han ocurrido las capacitaciones sobre cómo se tiene que reportar y qué se tiene que reportar. Finalmente tenemos un apoyo financiero territorial a partir del AGL que suma 4.865 millones de pesos. Esto se ha gastado en cámara, en centros cerrados de televisión, en iluminación, en cierres perimetrales, que es muy importante, láminas y puertas de seguridad para algunos centros. En el eje 3, que dice relación con el mejoramiento y gestión de los entornos de los establecimientos, en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos han realizado actividades de diagnóstico conocidas como marchas exploratorias. Esta marcha exploratoria es un método de trabajo en el cual se recorre el entorno del establecimiento de manera interinstitucional, detectando la serie de variables que pueden afectar la seguridad alrededor del entorno. Es importante destacar que durante los primeros 3 meses de la implementación de la estrategia, es decir, entre noviembre y enero del 2025, la Policía de Investigaciones realizó una serie de trabajos a través de su programa MT0 en el entorno. Realizó 31 procedimientos policiales cercanos a los 23 centros de atención primaria de las comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, y dichos procedimientos registraron una serie de incautaciones, allanamientos a inmuebles en las zonas circundantes a los centros de salud. Para el primer semestre de este año, el 2025, la MT0 priorizó 21 puntos cercanos, entre ellos, por ejemplo, las comunas de Puente Alto y San Bernardo de Santiago, que tienen que tener una reportabilidad a julio de 2025. Son acciones policiales que van, en el fondo, de la mano de los análisis que han nacido a partir de las mesas regionales. Además de eso, se ha hecho una difusión de los canales de denuncia, ya va entrando en el eje 4, en las regiones de Los Ríos, Maule, Metropolitana, Valparaíso, Atacama, Antofagasta, Arica, Parinacota y Ñuble. Sobre todo, hemos realizado las capacitaciones que comentaba antes a los encargados de las APS. Respecto del mejoramiento de la gestión de los entornos, en particular, perdón, eso ya lo comenté, respecto de la promoción del buen trato de los funcionarios, se ha diseñado en conjunto con los equipos de comunicaciones del MinSal una campaña que tendrá foco en redes sociales y formatos digitales en su primera etapa, que ya fue enviada por la Secretaría de Comunicaciones al Ministerio de Salud, propuesta para ser comentada y trabajada, y se encuentra en etapa de diseño final por parte del Ministerio de Salud, para efectos de ser ya comunicada, que era un tema que conversamos recientemente. Tuvimos una reunión con la Confusam en el Ministerio del Interior, en la cual tuvimos este acuerdo que tomamos en relación a esto y también a otros puntos específicos que les quiero comentar al final de mi presentación. ¿Cuáles son los cursos de acción para contingencia? ¿Qué es lo que hemos definido? ¿Cómo es que se trabaja una contingencia en materia de seguridad en los centros de salud ante situaciones de extrema violencia y alta connotación pública? Armas, disparos, agresiones, muertes que puedan ocurrir en un determinado establecimiento de salud. Lo primero es la comunicación con las autoridades regionales, es decir, el Seremi de Salud, la policía, el Seremi de Seguridad, la comunicación con el director de Servicio de Salud, donde se presentó la contingencia, realizar inmediatamente seguimiento a la denuncia. Si no existiera la denuncia, interponerla, evaluar presentación de querella, activar el convenio con el programa de atención a víctimas e implementar las medidas policiales y monitorear estas una vez que eso ocurra. ¿Para qué es todo esto? Bueno, para recabar los antecedentes, formalizar las denuncias de manera correcta, que es un tema súper importante porque la forma de monitorear y de establecer el criterio de extremo, muy alto, bajo, tiene que ver con los niveles de denuncia. Por eso es que estamos haciendo un foco este año en capacitar en la forma de denunciar, cómo se tiene que denunciar, y por supuesto también activar un correcto control policial y de prevención en los establecimientos y su entorno. Súper importante los entornos. ¿Cuáles son buenas prácticas regionales que hemos visto, por ejemplo, ya implementadas en distintas regiones? En Arica, por ejemplo, está el teléfono verde, que es un teléfono entre directores y carabineros. En Coquimbo tenemos, por ejemplo, se comparte el listado actualizado de los cuarteles de carabineros y su jurisdicción en establecimientos de salud. En el eje 2, en protección de establecimientos, en Antofagasta, por ejemplo, tenemos la aplicación de la encuesta funcionarios sobre temas de seguridad. En Atacama tenemos una capacitación ya realizada en manejo de conflictos y simulacro de emergencia. En el eje 3, una buena práctica regional ha sido en Arica, por ejemplo, unas reuniones que se realizan para fondos para proyectos en materia de seguridad en establecimientos. Y en la RM, marchas exploratorias que se desarrollaron en el Hospital El Pino y Padre Hurtado, entre otros hospitales en los cuales se ha desarrollado esta marcha. Respecto al eje 4, por ejemplo, en Los Ríos, la coordinación de la entrega de la información relevante a la PDI sobre delitos de los establecimientos. Esto es como desde
comentaba antes, Presidenta, es muy importante la forma en que se denuncian los hechos. Y en el caso de la región metropolitana, un convenio de colaboración con la Fiscalía Occidente para efectos de atención rápida de parte de los fiscales de flagrancia a hechos que puedan estar ocurriendo en los APS y en los hospitales de la zona occidental metropolitana. Eso es básicamente, Presidenta. Voy a dejar de compartir, le envié al secretario la presentación, pero no quiero antes de cerrar mi intervención comentar en atención a lo ocurrido en Ercilla, se implementó una mesa de trabajo especial, específica para Ercilla, y que el jueves de esta semana, el 29, a las 15 horas va a tener una nueva reunión de coordinación para efectos de establecer o mejorar el protocolo de resguardo en trayecto. ¿Ya? En la macrozona sur existe un protocolo de resguardo en trayecto en donde los APS o los hospitales tienen que informar sobre todo las visitas rurales que realizan para que tengan resguardo policial, y se está llevando a cabo ese como refuerzo de cómo es que se tiene que aplicar el protocolo en esa zona en particular, que es aplicable en general a las zonas rurales. Con eso, Presidenta, he tratado de describir el trabajo interinstitucional que hemos llevado a cabo junto con la Subsecretaría de Salud Pública para efecto de tener una estrategia de seguridad para nuestro establecimiento de salud, en la que se encuentra en actual actualización a nivel de riesgo, ¿no? En implementación ya desde el año 24 en toda la región. Muchas gracias, subsecretario. Le voy a dar la palabra a la presidenta de la Confusam, la señora Gabriela Flores. Bueno, primero que nada, saludar, señora presidenta, igual a los senadores presentes, a las autoridades del Ministerio de Salud y, por supuesto, saludar a todos los trabajadores de la atención primaria que en estos momentos nos están viendo a través de las redes. Y saludar a mis dos compañeros dirigentes que me acompañan hoy día, nacionales, el compañero Claudio Jiménez y Marcos Vargas. Enviamos la presentación nosotros ayer. ¿Ya? Sí, está disponible. Por lo tanto, quiero señalar, primero que nada, que nos gustaría saber cuándo parte la campaña, porque llevamos más de un año esperando y aún no tenemos noticias, ¿ya? No podemos esperar que un trabajador o una trabajadora sean asesinados para poder actuar. Desde hace más de una década, Confusam viene demandando soluciones por el creciente aumento de la violencia en los consultorios del país que afectan a los trabajadores y a las usuarias. A fines del 2019, después de una gran lucha de nuestra organización, se promulgó la ley 21.188, conocida como consultorio seguro. Sin embargo, decidimos con fuerza que esta no garantiza seguridad real para quienes trabajan en la atención primaria de salud. Chile vive una escalada preocupante de violencia en los territorios que afectan con fuerza a los equipos de la atención primaria de salud, especialmente en los sectores urbanos vulnerables y en las zonas rurales aisladas. Esta situación provoca temor, inseguridad e impotencia entre trabajadores y trabajadoras que, pese a su rol esencial, están siendo expuestos sin protección efectiva del Estado. El discurso institucional no solo resulta insuficiente, sino que invisibiliza las condiciones extremas que se viven en muchos centros de salud. Bajo este escenario, Confusam comparece hoy ante la Comisión Salud del Senado. El 12 de mayo asistimos a una primera reunión con la comisión donde denunciamos públicamente la falta de respuesta real por parte del Estado. En la misma sesión intervino el subsecretario de Redes Asistenciales, quien expuso una visión institucional que pretende mostrar avance y coordinación, pero que en los hechos resulta desconectada de la realidad que vive el día a día quienes integran la atención primaria de salud. Frente a esto, es necesario precisar lo siguiente. En el enfoque del problema, el MinSal, la Subsecretaría de Redes, presenta una visión técnica y administrativa del problema de la violencia en salud, centrada en estrategias, registros, mesas de trabajo y marcos legales ya existentes. Para nosotros, denuncia una realidad cruda y urgente en la que los equipos de salud trabajan con miedo constante, arriesgando su vida ante hechos de extrema gravedad, como ataques armados, incendios y amenazas sexuales.
El contraste de esto es que mientras el gobierno presenta una narrativa ordenada y progresiva, la organización sindical expone una crisis humana, moral y política. Es la responsabilidad del Estado. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes, reconoce desafíos pendientes, pero se posiciona como actor activo, comprometido, coordinado con otros ministerios. Confusan asegura que el Estado ha abandonado a la atención primaria, al no garantizar ni siquiera lo más básico, la integridad física y psicológica de quienes trabajan en el sistema. ¿Cuál es el contraste? Hay una brecha entre el discurso de avance institucional y la inacción concreta en los territorios. Las respuestas institucionales se perciben como evasivas y burocráticas. En las medidas, la Subsecretaría de Redes cita leyes, consultorios seguros, registros de incidentes, mesas de seguridad y estrategias con ejes preventivos, formativos y policiales. Confusan recalca que ninguna de esas iniciativas ha cambiado la situación en terreno. Las mesas no funcionan, los puntos fijos y policiales no se instalan y la violencia continúa creciendo. El contraste es lo que el Ministerio declara como avance, Confusan lo denuncia como promesas incumplidas que no inciden en la realidad concreta. Confusan, desde su rol de organización defensora de las y los trabajadores de la salud, sostiene que el relato del Ministerio falta la verdad o, al menos, omite con irresponsabilidad la dimensión real de la crisis. Mientras el gobierno intenta construir una imagen de gestión activa, los equipos de salud siguen solos frente al peligro, sin resguardo policial efectivo, sin respuestas oportunas del Estado y con medidas que solo existen en el papel, como por ejemplo poner en práctica una campaña comunicacional definida conjuntamente con el gobierno. Este contraste no solo debe ser visibilizado en el espacio parlamentario, también en los medios de comunicación y ante la ciudadanía, dejando claro que los relatos oficiales no pueden seguir negando ni relativizando el miedo y el sufrimiento cotidiano de quienes sostienen la salud pública en los barrios más golpeados del país. Como ejemplo, solo en mayo ocurren estos gravísimos hechos. El 3 de mayo en Ercilla, nutricionista baleado durante ronda rural, otros 2 trabajadores fueron agredidos. 13 de mayo, Linares, sujeto amenaza con cuchillo a funcionario de la posta rural de Vara Gruesa. 23 de mayo, en San Bernardo, un individuo en el SAR de San Bernardo intenta robar y apuñalar a otro usuario en la sala de espera. Estos casos recientes evidencian que las medidas implementadas por el Ministerio de Salud y otras autoridades no han sido suficientes ni efectivas para garantizar la seguridad de las y los trabajadores y usuarios de la red asistencial. Es imperativo que la Cámara del Senado exija acciones concretas y urgentes para abordar esta crisis de seguridad en el sistema de la salud pública. Nos preguntamos, ¿de qué sirve una ley si los mecanismos para hacerla cumplir no operan? Si no hay carabineros, si las mesas de seguridad no funcionan y si los protocolos no se activan cuando la vida está en riesgo. Como Congreso, ustedes tienen la facultad y la responsabilidad de fiscalizar la ejecución efectiva de la ley y de las políticas públicas comprometidas. No basta con legislar, hay que asegurar que lo legislado funcione. No podemos aceptar que, por cambio de autoridades o prioridades políticas del actual gobierno, el trabajo se reinicie cada vez desde cero. Nuestros funcionarios y funcionarias, usuarios y usuarias no pueden esperar y la salud no puede improvisarse. Pedimos ser considerados en la discusión del proyecto de ley sobre infraestructura crítica iniciada hace 2 años y que considerarla como tales a los centros de salud.
Necesitamos saber en qué estado de avance se encuentra el plan de seguridad dispuesto por el Gobierno en octubre del 2024, que priorizó 126 centros de salud. Respecto a lo anterior, que se informe de la situación de los 9 centros en situación de riesgo extremo que tendrían vigilancia las 24 horas. También saber sobre aquellos de muy alto riesgo con vigilancia nocturna o en horario priorizado y los de riesgo alto con vigilancia especial cada 6 u 8 horas. La seguridad en salud debe dejar de ser un tema tratado como plan piloto. Para cada nueva autoridad se requiere una política de Estado, no una sumatoria de parches. Para eso necesitamos que este Parlamento exija continuidad, presupuesto, coordinación interministerial real y, sobre todo, resultados medibles en terreno. Estamos frente a una crisis silenciosa pero brutal. Hoy no solo exigimos protección para quienes cuidan la salud del país, exigimos coherencia, compromiso real y una acción fiscalizadora firme desde este Congreso, porque una ley sin ejecución efectiva es letra muerta. Y las víctimas son trabajadores, trabajadoras, públicos, que hoy temen por su vida, mientras cumplen su deber para el Estado, un Estado y un Gobierno que ha abandonado la atención primaria de salud. Quiero además señalar que como Confusan hace trabajo territorial, estuvimos en la 4ª región la semana pasada y en Combarbalá es impresionante cómo nuestra gente trabaja en las peores condiciones, en postas que no tienen agua, que ni siquiera hay un baño, que ni siquiera hay protección, donde los funcionarios han sido asaltados y agredidos y no hay autoridad que diga basta ya de tanta violencia. Hago un llamado al Senado, a nuestras autoridades, senadores y senadoras, a preocuparse de la salud primaria. Las condiciones laborales son deplorables. Yo entiendo que el Ministerio de Salud, en especial el subsecretario, trata de que se coordine, que se avance, pero la realidad en región es otra. Trabajar en las islas, mis estimados senadores y senadoras, donde las ambulancias, lanchas están todas malas y los trabajadores tienen que sacar de su bolsillo y hacer rifas, bingos, para poder reparar esos elementos que son importantes para dar salud. Quiero hacer un llamado desde acá y decirle a mis compañeros y compañeras trabajadores de la salud primaria, somos servidores públicos, con la camiseta puesta, pero una nueva agresión hacia un trabajador, y lo digo responsable, pararemos la salud primaria de Arica a Magallanes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. A ver, yo quiero decir que lo primero que me deja preocupada es la disociación en las presentaciones. O sea, creo que en eso tenemos que buscar un acercamiento urgente, porque la Confusam habla de una crisis de seguridad y es cosa de ver las noticias, los hechos de violencia en el CEFAM de San Pedro de la Paz, en Biobío, una balacera en agosto del año 2024, Conchalí, centro que fue víctima de un robo el lunes 12 de mayo, Puente Alto, donde en Bajos de Mena han ocurrido también más de una balacera. Hay ejemplos, los hemos podido ver, pero claramente, y la presentación de la Confusam además habla de cierta narrativa. O sea, las mesas estratégicas regionales, los ejes de acción. A mí me gustaría saber también cuáles fueron las variables que permiten categorizar centros de atención primaria de salud con riesgo extremo versus bajo. O sea, yo creo que deberíamos también solicitar la información. ¿Cuáles son esos centros de atención primaria de la salud y cuáles son esos hospitales, particularmente los 9 centros que están categorizados como en riesgo extremo y los 46 hospitales que tienen la misma categorización? La campaña comunicacional que alude la Confusam fue comprometida en protocolo por la ley de presupuesto, que es algo que trabajamos los integrantes de esta comisión, y creo que lo mínimo es conocer el estado del arte, por qué aún no está funcionando y cuáles son los compromisos que se tendrán a futuro para cumplir con ese compromiso de la ley
de presupuesto. Lo que quiero decir es que un diseño centrado en las oficinas gubernamentales, salud, seguridad, me parece que esto tiene que ser mucho más transversal y multidisciplinario, aparece insuficiente. Entonces, me gustaría saber también cómo se incorporan los municipios en esta tarea y particularmente en el tema preventivo, porque la ley aumenta las penas. Lo que ustedes quieren es trabajar tranquilos y que los usuarios y usuarias, que son muchos de la red de salud, también se sientan seguros en su entorno cuando acuden a un centro de salud. Lo digo porque es conocido que hay falta de personal policial, por eso quiero hacer el foco también en el rol que pueden o están cumpliendo los municipios en este caso. También sería bueno conocer cuánto personal está destinando Carabineros en la tarea de preventiva, particularmente en los consultorios. Y quiero insistir acá, yo veo que hay cierta disonancia entre la visión del Ejecutivo y lo cotidiano que está presentando la Confusam. Agradecerle su presentación, Gabriela, y creo que todos, bueno, este espacio siempre también está llamado a los buenos oficios y a tratar de que las medidas sean mucho más concretas que a la fecha se tiene, porque claramente no es suficiente. Senador Chaguán. Felicitar a Gabriela por su extraordinaria presentación, que refleja también un poco la temperatura ambiente que se vive en los consultorios, o sea, en la atención primaria en general, en los CEFAM, en los ECOF. Entonces, yo primero decirle que uno está en la calle, nosotros no estamos disociados de la realidad y sabemos, nos llegan los reclamos, muchos de ellos ni siquiera aparecen en las noticias, la gran mayoría, pero porque hay una cultura, tal como hay una cultura del abuso respecto de los otros temas, acá hay una cultura de la violencia y la politización, y la gente, por supuesto, exige respuestas inmediatas. A veces los funcionarios no cuentan con los recursos para brindar esa atención inmediata, eso genera ofuscación. Hay violencia también desatada en todas partes, hay centros de atención primaria que están en zonas complejas, entonces donde hay narcotráfico, donde hay redes de narcotráfico. Entonces, o sea, acá estamos hablando de una situación crítica. Situaciones que han llegado también a los hospitales, hemos visto en los hospitales de mi región, hemos visto cómo finalmente han habido enfrentamientos armados en los hospitales. O sea, la situación es bien crítica. Entonces, yo entiendo que el subsecretario está haciendo todo un esfuerzo, viene asumiendo una nueva responsabilidad, pero acá se requiere entender que la seguridad de los funcionarios de salud no puede ser a costa del presupuesto en salud. Eso fue un tema que nosotros lo dijimos de esta comisión y ya el presupuesto está demasiado mermado. La nueva discusión de la ley de presupuesto debe volver a concentrar que la seguridad, porque ya logramos hacer algo en la última discusión de la ley de presupuesto, tenemos que lograr consolidar que en definitiva la atención en salud, o sea, la seguridad de los funcionarios de la salud debe estar concentrada en seguridad pública, no en el presupuesto de la salud. Eso es lo primero. Lo segundo es que también tenemos otro problema estructural, porque los funcionarios de atención primaria, efectivamente, recordémoslo, cuando uno habla del per cápita y cuando se hablaba de los escasos aumentos del per cápita en el gobierno del presidente Piñera y que se hizo un esfuerzo muy importante, recordemos que en el último per cápita, cero. O sea, hablemos las cosas con sentido de... Claro, podemos establecer otro instrumento, generar una combinación con la eficiencia, pero ciertamente hubo cero aumento del per cápita en la atención primaria en la última ley de presupuesto, a pesar de que todo lo que alegamos. Y curiosamente la Asociación Chilena de Municipalidades no dijo ni una palabra, pero ni una palabra. O sea, yo hubiese visto algún alcalde reclamando, me refiero a algún alcalde oficialista, ninguno reclamando. O sea, fue una cuestión, es como... ¿Ah? Alcalde. ¿Ah? Sí, de todos los alcaldes, pero claro, pero la Asociación Chilena de Municipalidades no está en manos, como hoy día, de Gustavo Alessandri, cuando yo espero que hay también una labor mucho más sistemática, no una crítica política, sino que una cuestión que pareciera que si el gobierno de turno es oficialista, bueno, mejor este es un tema de segundo orden. No, este es un tema de primer orden. Entonces, la atención primaria
está en condiciones paupérrimas. Entonces, claro, ¿cómo competimos con un presupuesto donde hay una desviación para pago de licencias médicas falsos, 300 millones de dólares? Habría servido para mejorar el per cápita, por lo menos, o para mejorar, o para construir un hospital, no sé. ¿Ah? Entonces, lo que quiero transmitir es que acá tenemos que ser mucho más rigurosos en lo que se viene por delante, y la seguridad de los trabajadores de la salud es clave. Nosotros hemos legislado de manera sustantiva en temas de abuso, somos autores, los miembros de la Comisión de Salud, de las leyes que hemos dictado, pero tiene mucha razón Gabriela, que es un tema que yo también he sostenido. No hay seguimiento a las políticas públicas. Entonces, dictamos leyes, sacamos adelante leyes, nos sentimos orgullosos de sacar leyes, pero ¿cuántas de esas leyes tienen seguimiento? No hay. Yo he pedido que este Congreso Nacional tenga una oficina prospectiva de seguimiento de políticas públicas, pero no lo veo, el seguimiento de políticas públicas no lo veo en ningún órgano del Estado, Presidenta, en ningún órgano del Estado. Si usted me dijera que hay en ningún gobierno, no es una responsabilidad de este gobierno, no, porque parece que acá todo es la contingencia inmediata, pero no hay capacidad de visualizar el mediano y el largo plazo. Entonces, es una señal de verdad de preocupación, y yo coincido con Gabriela. Si acá no tenemos políticas públicas que nos permitan hacerle seguimiento a las políticas públicas. Yo he pedido, por ejemplo, estamos sacando adelante un consejo prospectiva en Comisión de Desafíos del Futuro. Dentro de las cuestiones que yo creo que hay que incorporar, es que aparte del informe financiero, y lo voy a presentar con un proyecto de ley, que espero que la Presidenta me acompañe, tiene que haber un informe de futuro, como lo hace Finlandia. Entonces, ¿qué hace Finlandia? Tiene el informe financiero, dependiendo de Hacienda, y tiene un informe de futuro que dice relación con el seguimiento y la perspectiva de esa política pública que se implementa, cómo se va a controlar esa política pública, para los efectos de ver si producen cambios, porque podemos también cometer errores, legislar a ciegas. Entonces yo creo que informes de futuro son importantes, pero además que los propios ministerios respectivos, hablando en general, ya no solamente de salud, los propios ministerios tengan un departamento de seguimiento de política pública. Eso es clave. Entonces, si seguimos gobernando en 4 años como si estuviese refundando la República, porque eso es lo que se ha pasado hasta ahora, refundando la República, no hay continuidad de políticas públicas, o sea, incluso dentro de un mismo mandato presidencial, cambia el subsecretario, no estoy hablando en este caso de salud, ¿no? En general, estoy hablando de cambia un ministro y cambian todas las prioridades. Todas las prioridades. Entonces tenemos un problema, yo diría, estructural del Estado. Bueno, eso Gracias. quería dejarlo, porque además yo cierro mi ciclo parlamentario en marzo del 2026, y esto es parte de finalmente qué estamos haciendo mal. Yo creo que esto estamos haciendo mal. No hay seguimiento de políticas públicas de largo plazo. No. Muchas gracias, senador Chagüen. A ver, yo creo que un tema que nos han planteado, por un lado, es bien acotado, pero tenemos que verlo con una perspectiva, obviamente, a largo plazo. Yo creo que esto sí tiene sentido de urgencia, porque ustedes han hablado claramente de una crisis de seguridad. Y abordar la crisis de seguridad primero pasa por buenas medidas. Yo tengo la impresión de que acá hay que fortalecer lo que se ha planteado aparte del Ejecutivo, porque el tema de aumentar penas o apoyo legal en algunos casos de denuncia, yo entiendo la importancia que tiene la denuncia, pero el foco tiene que estar en la línea preventiva, que este tipo de hechos no ocurra, que los usuarios y usuarias se sientan seguros. Las políticas públicas siempre van a requerir presupuesto, y es parte de las reflexiones que hemos hecho en otras conversaciones. O sea, el tema de las licencias médicas, por el tema de los montos, o sea, no solo por el hecho de haber hecho mal uso de una licencia médica, sino es el monto. El monto es equivalente al recorte que hizo Hacienda, $600 millones. O sea, más lo que, no sé, lo que señaló Hacienda, más los reemplazos. Entonces, yo creo que cuando se ordenan un poco grandes temas como este, claramente podemos ir avanzando en políticas públicas que garantice mayor seguridad. La mayor preocupación de los chilenos y chilenas es seguridad y después salud. Así que además acá se conjugan.
estimada Gabriela, el compromiso nuestro, obviamente, yo creo que la ley de presupuesto, porque nosotros no podemos, y yo lo dije también con el informe de la CFA, o sea, claro, pues hay que hacer recortes, pero cuando a nosotros alguien de Comisión de Salud nos dice listas de espera o seguridad en los centros de atención primaria, nos vamos a oponer. Entonces vamos a tener que reordenar las prioridades. Yo le quiero dar por última vez la palabra a nuestros invitados y algunas preguntas. O sea, el rol de los municipios en esta estrategia. O sea, tienen un rol que cumplir y quizás también sería bueno que en un minuto escuchemos a las asociaciones de municipios, porque tiene que haber un foco en la seguridad vinculada a los centros de salud que además en la mayoría de las regiones administran. Subsecretario. Muchas gracias, senadora. Por supuesto, en primer lugar, empatizar con la realidad que están viviendo nuestros trabajadores. Para nosotros como subsecretaría y ministerio es fundamental brindarles condiciones de trabajo seguras, como piso. Por supuesto, uno además quiere que los lugares de trabajo sean lugares agradables, con buen trato, pero la seguridad yo creo que se constituye como una base para el trabajo en salud. Como habiendo trabajado como médico de turno en la Florida, en UNSAPU, como médico de turno en Puerto Montt, como director de salud de La Pintana, hasta hace 2 años atrás, a mí me tocó vivir varias situaciones de agresión y también de gestión, desde la perspectiva municipal incluso, de cómo se aborda esto. Es una tarea desafiante, de largo plazo, a propósito de las políticas de largo plazo, y nadie niega que estamos en una situación muy compleja, que podríamos calificar de crisis incluso. Nuestros funcionarios están sometidos a situaciones complejas y es algo que estamos viviendo con mucha frecuencia. La semana pasada en Copiapó una balacera en el servicio de urgencia del hospital. La semana antepasada en Ercilla. Entonces, efectivamente, es algo que estamos implementando las estrategias para buscar una solución. De ahí la presentación del subsecretario de Seguridad. La verdad es que busca y plantea los ejes del trabajo que tenemos hasta ahora. Estamos en conversación permanente. Entiendo que también el subsecretario de Seguridad se reunió recientemente con la Confusam. Nosotros también permanentemente en trabajo con la Confusam y yo creo que el impulso que ellos han dado como organización ha sido muy importante en esto. Me acuerdo de mi época de jefe de la División de Atención Primaria, incluso que están planteando estos desafíos para nuestra red asistencial y lentamente el gobierno ha ido tomando este desafío como apropiándose de él como una tarea de Estado. Yo creo que eso tenemos que ponerle más celeridad, más empuje, porque es algo que está en la base del trabajo que hacemos. Así que de todas maneras agradecido del rol de Confusam en esta materia. Aquí no hay solamente estadísticas de las agresiones, sino que también hay personas que sufren, que quedan muchos de nuestros funcionarios con estrés postraumático. No voy a contar los casos puntuales, pero hemos sabido de situaciones que quedan incluso con delirio por el estrés agudo que esto significa. Nosotros hemos acudido con tratamiento psiquiátrico a las víctimas, nuestros funcionarios víctimas de estas situaciones, tratamiento psicológico que ha sido necesaria por estos sucesos, y todo esto lo estamos protocolizando además para que sea una acción que se asegure en cada ocasión. Y para eso también estamos reformulando el sistema de seguimiento y de registro de las denuncias. Hace 3 años atrás no teníamos estadísticas de las agresiones. Hoy día tenemos estadísticas, estamos mejorando y estamos a punto de lanzar un nuevo sistema de registro que va a reemplazar el existente y que va a permitir también un seguimiento a cada caso de agresión. Ese seguimiento es fundamental porque nos va a permitir saber qué acciones se tomaron, si se implementó o no la denuncia, si es que la víctima funcionaria recibió todos los cuidados y la contención, si el equipo de salud recibió la contención, porque aquí quedan consternados no solamente los funcionarios afectados directamente, sino todo el equipo de salud queda en una situación de vulnerabilidad y de preocupación. Entonces,
estas estrategias, si bien tienen su componente técnico, también tienen su componente humano para responder a las necesidades que tienen nuestros funcionarios. A la fecha, con las estrategias implementadas, creo que el subsecretario de Seguridad mostró buenos resultados con las medidas de acciones policiales que se están haciendo en los entornos de los establecimientos. Entre la reunión anterior y esta reunión tuvimos contacto con los puntos digamos, de los puntos fijos donde se han instalado. El ejemplo de San Bernardo, que había demorado en instalar el punto fijo de Carabineros, ya se habilitó las condiciones y comenzó ese punto fijo de Carabineros en la comuna de San Bernardo, y el equipo de salud de esa comuna relata una muy buena sensación digamos, de lo que ha generado ese cambio en términos de las condiciones de seguridad que es lo que están sintiendo, porque no es solamente lo que sucede, sino que también las sensaciones y la confianza que tienen las personas es fundamental. Y también en la región metropolitana se han registrado una disminución de los hechos de violencia en un 60% en este periodo de implementación de estas medidas. Todavía queda mucho por hacer, por supuesto. Y en el tema preventivo, la campaña de difusión, nosotros lo hemos reconocido en las reuniones con la Confusam, está pendiente. Esto se está trabajando con la SECOM y vamos a darle celeridad para que esté durante este semestre esa campaña lista para su difusión. Mencionar también que una parte de esto ha sido un trabajo colaborativo desde el sector salud. Se han dispuesto recursos para los municipios, para distintas medidas adaptadas a cada realidad local, botones de pánico, teléfonos de emergencia, cámaras de vigilancia, implementos de seguridad y otras medidas que los 4.800 millones que se han transferido desde el Ministerio de Salud a los municipios para efectos de seguridad se ha ido, digamos, implementando en más de 200 municipios en el país. Entonces, queda mucho por hacer todavía, es cierto, y seguimos trabajando con la Confusam como socio para que esto se vaya mejorando para nuestros funcionarios. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. La senadora Proboste me había solicitado la palabra, luego el subsecretario y la presidenta de la Confusam. Senadora. No, presidente, mire, yo quiero agradecer la tenacidad que ha tenido la Confusam, porque aquí cuando el subsecretario Martorell plantea que desde que él trabajaba en la atención primaria estos temas ya eran levantados por la Confusam, dan cuenta en que esto es una realidad que lamentablemente no se ha puesto atajo, porque una cosa es comenzar a contar a las víctimas y otra cosa es poner atajo a las situaciones de vulneración de los derechos de los trabajadores en los centros de salud y también de poner atajo de verdad a la vulneración de los derechos de los pacientes que concurren a estos centros de salud. Y creo que ahí hay una diferencia muy grande. Presidente, mire, el subsecretario Martorell lo planteaba a propósito de la balacera ocurrida en el centro de salud regional, en el Hospital Regional de Copiapó la semana recién pasada. Sin embargo, hay algo que aquí no se plantea. Primero, porque cuando el subsecretario de Seguridad plantea que hay mesas, efectivamente en la región de Atacama se priorizaron 5 centros de salud, 2 hospitales y 3 centros de atención primaria. Desconocemos los criterios, pero lo digo porque me reuní con el delegado presidencial, con la Seremi de Seguridad, pero en la mañana, muy temprano, me había reunido con el general de Carabineros, el jefe de zona, solicitando el que se pudiese restablecer el punto fijo de Carabineros que se había perdido en el hospital desde el año 2019. Lo digo porque a veces aquí se plantean que hay mesas, que hay avances, pero la verdad eso no es así. La verdad, si no hubiese ocurrido, lamentablemente, la situación de la balacera en el hospital regional, no hubiésemos tenido la reacción por parte de los organismos públicos. Pero ¿sabe lo que pasa? Además, Presidenta, mire, hay muchas instituciones que contratan empresas privadas de seguridad y en el caso de Copiapó hay retraso en el pago de los proveedores. A la empresa de guardias del Hospital de Copiapó, que es un servicio que está externalizado desde el mes de noviembre del año pasado, no les pagan las cotizaciones previsionales, no reciben íntegramente sus remuneraciones.
le hacen descuentos de los préstamos que tienen en las distintas cajas y esa empresa no lo restituye a las cajas. Hay trabajadores que son mayoritariamente mujeres guardias que han tenido que suspender cirugías porque no tienen cobertura de salud, porque la empresa privada no ha pagado las cotizaciones previsionales. Presidenta, mire, yo me reuní el día 26 de abril con los guardias del Hospital Regional de Copiapó, 26 de abril. Desde el día 27 de abril, domingo 27 de abril, comencé un intercambio de información con el director regional del Servicio de Salud. Me reuní personalmente con el director del hospital. Ha pasado más de 30 días y la situación de los guardias de seguridad no ha cambiado. ¿Sabe cuánto le pagaron el último mes en sus remuneraciones? Entre el 10 y el 20% de su sueldo. Entonces, nosotros le estamos pidiendo que el hospital, que tiene sus guardias de seguridad, sean parte activa de, no sé si no le gusta al subsecretario lo que estoy diciendo, no. Sean parte activa del proceso de seguridad en un centro hospitalario. Y ni siquiera se le pagan las remuneraciones y el Ministerio de Salud no toma cartas en el asunto, Presidenta. Son mayoritariamente mujeres que hoy día están en estas tareas en el Hospital Regional de Copiapó. Y mire, en el Hospital de Vallenar ocurre prácticamente lo mismo, porque la misma empresa que tiene el contrato en el Hospital de Copiapó tenía el contrato en el Hospital de Vallenar. Y a esos trabajadores hasta el día de hoy no le han pagado sus finiquitos, teniendo el hospital sus boletas de garantía. Entonces uno dice, esta burocracia realmente es una situación inexplicable, de falta de humanidad, de ponerse además en los zapatos de las personas y de los trabajadores que llegan a fin de mes y no tienen en justicia su retribución del pago. Pero además, presidente, mire, yo quisiera preguntar, porque aquí se ha hablado de la campaña que ya está lista para su difusión. El acuerdo de esta campaña era que tenía que ser visada por la Confusam, entonces yo le quiero preguntar a la presidenta de la Confusam si ellos han conocido esta campaña, si esta campaña ha sido visada en los términos que se habían comprometido en enero de este año, porque esta conversación no surge porque aquí la Confusam haya insistido y el gobierno hoy día quiera sentarse a la mesa, no, porque la Confusam ha permeado en este debate la ley de presupuesto para que podamos colocar dentro del protocolo de la ley de presupuesto este punto como un punto central. Si no, tal vez no estaríamos sentados en esta mesa, Presidenta. Entonces, yo quiero en esto reconocer el trabajo de la Confusam de no solo perseverar, sino que encontrar estos mecanismos para que efectivamente el Ejecutivo active una serie de dispositivos. Y mi segunda pregunta al Ejecutivo es cuántos recursos se han dispuesto, porque el subsecretario Martorell dijo que se habían dispuesto recursos en los centros de salud que están con mayores dificultades en materia de seguridad, que quiero insistir, en el caso de Atacama son 5 de acuerdo a la información que nos ha entregado el delegado, desconocemos los criterios, porque de estos 5, 3 son centros de atención primaria solo en la ciudad de Copiapó, no hay otros centros de atención primaria en la región y los 2 hospitales, tanto el regional como el provincial del Huasco. Entonces, me gustaría saber cuántos son los recursos que se han dispuesto desagregados por cada una de las regiones. Y por último, Presidenta, me gustaría que el Ejecutivo se comprometiera cuándo, porque ellos son cosolidarios de las deudas que tienen los trabajadores en el hospital de Copiapó, cuándo finalmente se les va a restituir el sueldo por los días trabajados a las y los guardias de seguridad. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Proboste. Subsecretario Collado. Gracias, Presidenta. Un par de información adicional luego de escuchar la ronda de palabras que se dieron. En relación a los equipos que venían trabajando en la Subsecretaría de Interior son los mismos que están en la Subsecretaría de Seguridad Pública, en ese sentido no cambiaron. Respecto a las políticas de largo plazo, el Ministerio de Seguridad nace con la posibilidad de implementar instancias interinstitucionales permanentes del Estado a través del sistema de seguridad pública. Y lo que estamos haciendo nosotros es que vamos a incorporar una serie de instancias que estaban ya siendo desarrolladas, no sé, los consejos contra el crimen organizado, la estrategia de salud y seguridad, al sistema de seguridad pública, de manera de poder
evitar, por su intermedio, presidenta, lo que comentaba el senador Chaguán, de que cambien las autoridades o cambien las personas y como que las políticas quedan detenidas. La idea es que transformar esta política, esta estrategia, en una instancia del sistema de seguridad pública a través de probablemente una fuerza de tarea, un comité ejecutivo interinstitucional para estos efectos. Respecto de los criterios que se tienen, son diversos. El establecimiento, si tiene urgencia y nivel de complejidad, ese es uno de los criterios. El nivel de agresiones o RAF de los funcionarios de salud, y ahí es donde hemos puesto mucho foco, como decía el subsecretario Martorell este año, en capacitar, en informar y en mejorar cómo se ingresan esas agresiones para efectos de hacer una buena actualización de los recintos. Los registros históricos de detenidos, llamados de emergencia al 133 y ocurrencia de casos policiales asociados a delitos de alteración del orden público, amenazas, drogas y lesiones, ese es otro criterio. La cantidad de personas inscritas en atenciones de urgencia por establecimiento y la cantidad de pacientes proyectados. Esa es más o menos para que tengan una idea de cómo se conformó la matriz. Yo creo que finalmente lo último tiene que ver con que los gobiernos locales están presentes en las mesas sectoriales y regionales. O sea, junto con lo que comentaba el subsecretario Martorell respecto del apoyo financiero del Ministerio de Salud, que también es recibido a nivel local, yo puedo confirmar que efectivamente los gobiernos locales participan de las mesas. De las 16 mesas que están instaladas, ellos están presentes en las 16 mesas. Los gobiernos locales. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. La presidenta de la Confusam, por favor, Gabriel. Bueno, miren, he escuchado atentamente acá y de verdad estoy sorprendida. Primero que nada, y con mucha responsabilidad lo digo, a nosotros nos parece insólito que aparezcan 9 centros de salud extremos, siendo que la mayor violencia en este país es en la atención primaria, no es en el centralizado, ¿ya? Nosotros somos los que estamos en la atención abierta, donde la población, el 80% concurre a la atención, y donde tenemos la macrozona terrible en el norte del país, Alto Hospicio, trabajando con chaleco y cascos antibalas. En la 8ª región matan afuera de los centros de salud o dentro de los centros de salud, pero aparecen 9 centros, cosa que no me cuadra, ¿ya? Los discursos son bonitos, pero la realidad es otra. En las mesas territoriales no hay alcaldes participando ni representantes de los municipios, porque no tienen un interés en ir a esta actividad, ¿ya? Que es importante porque son nuestros empleadores, ¿ya? Estamos preocupados sí, reconozco, y uno tiene que hablar lo bueno y lo malo. Reconozco que el Ministerio de Salud nos ha entregado recursos con AGL, que son apoyo a la gestión local, pero es para una cierta cantidad de establecimientos que quedan mucho fuera, ¿ya? Y que nos ha permitido, dada la situación de déficit que hay en municipios, que se compren cámaras, botones de pánico, cerros perimetrales, pero ahí ha estado la Confusam, porque si nosotros no hacemos un seguimiento a los dineros, van a parar a otro lado. Y ahí hemos estado nosotros en las mesas con el gobierno, con el Ministerio de Salud, y eso lo tengo que señalar acá, pero somos nosotros los que tenemos que andar fiscalizando que esos dineros se ocupen para poder ayudar y proteger a nuestra gente. Yo, la verdad, no comparto mucho algunos temas con el subsecretario, lo vengo con el subsecretario de Seguridad, me refiero, porque sí él es nuevo en este tema ahora, pero yo le pido que en esas capacitaciones de la cual tanto se dice que se va a capacitar a todo Chile, la verdad es para los jefes, y los jefes no bajan la información. Hay muchos lugares que ni siquiera quieren denunciar la violencia. Entonces, yo pido acá, en esta comisión, que en estas capacitaciones nos integren a un dirigente de comuna en estas capacitaciones de nuestra organización. Porque somos nosotros la voz de los trabajadores y de los usuarios. Yo aquí destaco en Cosalud, que es la señora Rosa Vergara, que trabajamos muy bien y nos coordinamos en algunas situaciones, pero la voz de los trabajadores de Arica Magallanes de la Confusam. Estamos en los lugares más remotos y lo han dicho aquí los senadores y senadoras, ¿ya? Por lo tanto, no nos vean como enemigo el gobierno. Nosotros somos la voz
de los que aún no se atreven a denunciar o que tienen miedo en los lugares de trabajo. Nosotros estamos para aportar, para continuar, para avanzar. Y voy a decir algo que se me ha criticado mucho. Hoy día estamos compleja la atención primaria. Hay falta de liquidez en el ministerio, 2 años esperando que se pague un desempeño difícil, de reclamaciones. Trabajamos mucho y destaco a la ERIVAP en modificar la ley de trato usuario, pero nunca la ingresaron como proyecto y está dormida hoy día en la DIPRES, donde necesitamos el proyecto de ley para que se pueda legislar, que es la evaluación de la población a los trabajadores, donde hay una diferencia abismante con otras leyes. Por lo tanto, yo solicito, ya que está el subsecretario acá de Salud, que le demos impulso a estos temas. Tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de liquidez, tenemos problemas de que aún no tenemos la ley de trato usuario modificada, temas de presupuesto y desempeño difícil. No, ninguno de estos temas son de plataforma de lucha de la Confusan, son temas que vienen arrastrándose desde hace 4 años atrás, ¿ya? Que no han sido resueltos y que son temas administrativos. Por lo tanto, yo creo que es bueno ya avanzar y destrabar en bien de los trabajadores y trabajadoras, porque no puede ser que sigamos en las condiciones que estamos. Sí, nosotros tenemos la camiseta puesta por Chile, por nuestra gente, por la población usuaria, que lo único que hoy día tiene es la salud primaria. Han habido avances en algunos temas, pero si no fuera por nosotros que ejecutamos la acción, este país sería otro en temas de salud. Por lo tanto, hago un llamado acá que se nos considere, presidenta de la comisión, para ver algunos temas que no están resueltos, para que veamos la situación del per cápita, porque hoy día el per cápita es 11.700 y fracción. Nosotros propusimos, y aquí el senador Chaguán puede dar fe, nosotros propusimos un per cápita de 15.000, pero a 3 años, y ni siquiera se nos consideró. Hoy día con lo que tenemos no se puede trabajar. Los indexadores no lo tiene todo Chile, por lo tanto no vamos a eso, ¿ya? Tenemos el tema de la universalización de la salud, que se supone que íbamos a tener la mitad de los centros de salud en esta fecha, y hoy día tenemos 29 y tantas como unas pilotos, porque el presupuesto tampoco da. Nosotros no estamos para provocar dificultades, queremos avanzar, pero juntos, no que nos miren como enemigos, porque la Confusan es una organización histórica, combativa y que siempre va a estar en defensa de la salud primaria y a quienes representa, que son más de 60.000 trabajadores a lo largo de todo Chile. Muchas gracias por permitir estar acá, pero necesitamos de la ayuda de ustedes como senadores y senadoras para que se haga justicia en lo que nosotros estamos planteando. Muchas gracias, Gabriela. Sí, senador Chaguán. Es súper relevante que ojalá sea recogida por el subsecretario, porque Vamos a prorrogar 10 minutos. Sí, a mí me parece que lograr, por ejemplo, tener mesas integradas con los gremios para los efectos de poder, y los alcaldes, y las 3 asociaciones de municipios, la Asociación Chilena, la MUCH y la MUR, para los efectos de establecer justamente este proceso de determinación de cuáles son justamente aquellas atenciones o comunas complejas, me parece a mí que son súper relevantes. Entonces, yo estoy mirando el vaso medio lleno desde el punto de vista de la propuesta que ha hecho la presidenta de la Confenat, y por tanto... Perdón, Confusan, discúlpeme, Gabrielita. Usted sabe que hemos dado tantas luchas juntos, sí, la Confusan. Y por eso me parece... no nos confundimos bajo ninguna circunstancia, Gabrielita. A ver, colega, yo estoy de acuerdo con usted, por eso para ir tomando algunos acuerdos, porque vamos de lo particular y a veces terminamos en espacios muy abstractos. Y también se lo quiero señalar al subsecretario de Seguridad Pública. Creo que hay que profundizar en medidas mucho más concretas, en particular de lo que está vinculado a ese ministerio. Lo que nos ha planteado la Confusam es tener mayor participación, yo diría que en los distintos espacios de decisión sobre política pública en esta materia, pues están las mesas estratégicas regionales, no sé si ahí mismo es la conversación con los alcaldes o no, pero
no la quiero dejar solo acotada a esa mesa. Si hay otras instancias que los dirigentes, a lo menos un dirigente es lo que está solicitando la Confusam, tenga participación en eso. Y nosotros tenemos ejercicios ya muchos y conocidos que cuando mayor participación hay, particularmente de los dirigentes, se llega a mejores medidas y además consensuadas. Entonces les pido que podamos tomar el acuerdo para oficiar a ambos ministerios que, al menos de parte nuestra, que se incorpore como una solicitud formal, que se incorpore a los dirigentes a estas instancias de trabajo. Lo mismo respecto a la ley de trato usuario, a la modificación. Eso es, no podemos presentarla nosotros, tiene que ser un mensaje presidencial, porque si no lo cuente con nuestra voluntad para eso, y que también podamos oficiar a la DIPRES y al Ministerio para efectivamente conocer el estado de situación actual y qué es lo que se tiene pensado para continuar con esa modificación a la ley de trato usuario. Yo les quiero, senador Gaona. ¿Ah? Sí, ahí yo les propongo que efectivamente oficiemos los términos de tener más antecedentes respecto a la estrategia que se acaba de presentar, y sobre todo los centros de atención primaria en salud, los temas de priorización, cuáles son, y que se nos informe en particular de la situación que ha planteado la senadora Yasna Proboste de la región de Atacama en el hospital de Copiapó. Senadora, Sí, sobre el presidente, punto. sobre el punto, tal vez conocer también cuántos otros hospitales o centros de salud tienen a la misma empresa, que es Arcadis la empresa, de manera de saber si es que están en condiciones similares o no. Ok. Presidente, Le solicito solo que una ese oficio consulta. sea un oficio específico para conocer ese tema de la situación de Solo la seguridad y consulta. la situación laboral en este caso. Senador Gaona. Gracias, Presidenta. Solo una consulta al subsecretario. Todo subcontrato o empresas externas para el pago de para el pago de sus facturas, Factura. la subsecretaría, o en este caso el director del hospital, la dirección del Falló hospital, ahí. exige y debe exigir el pago de las cotizaciones. Entonces no puede ser que estemos hablando de Por eso. noviembre. ¿Cómo pasa esto? O sea, algo falló, claramente. Algo falla ahí en la Dirección de Administración y Finanzas del hospital, no sé, eso yo creo que eso sería bueno que Sí, lo preguntáramos. oficiamos entonces en esos términos y específicamente sobre el tema. Sí. Ok, les agradecemos a los subsecretarios, a la presidenta Confusam y a todos quienes nos han acompañado. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Presidente, de mi experiencia al menos, habiendo estado en varios de estos o incluso organizado, este tipo de eventos que probablemente la subsecretaria de Turismo lo conoce mucho mejor, los inscritos están previamente. O sea, aquí la gente, estos son eventos que